Hola Rodrigo, bienvenido a los espacios de redes sociales de Rebaño Pasión. Bueno, eh, primero que nada, periodista conocido y muy querido dentro de la afición de las Chivas. ¿Cómo te formas como periodista y cómo llegas a ese punto eh, de, de ser corresponsal o de trabajar en esa parte ya con Chivas? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por considerarme también. Y bueno, yo diría que la formación de periodista te la da pues la práctica, ¿no? O sea, te la da el hecho de trabajar como tal, de estar en la calle, como dicen, de asistir a los eventos y todo esto, pero yo siento que mi formación más importante la tuve en la universidad. Estudié comunicación pública en la Universidad de Guadalajara y creo que eso me dio a mí una visión muy distinta de la que yo tenía del periodismo, de lo que yo pensaba que era hacer periodismo antes siquiera de entrar a la propia universidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que empezaron a venir cambios con algunos maestros y maestras también que fueron muy, muy importantes en esa formación previa. Y luego, pues, por supuesto que la práctica te va dando también muchos aprendizajes, quiero decir. Yo empecé en Milenio, como en el diario Milenio y en Grupo Milenio como tal, como, pues como un practicante que quería justamente empezar a saber de qué se trataba lo del periodismo deportivo. Y también ahí aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo con Carlos Mesa, que fue, se podría decir, mi primer jefe, era el editor en Milenio, en La Afición, creo que todavía lo es. Y él también me enseñó muchísimo, aprendí mucho de él, aprendí mucho del resto de mis compañeros y aprendí mucho también de otros colegas, ¿no? De ver cómo se conducían, cómo se hacía el periodismo ya a la hora de practicarlo, ¿no? Estuve unos años después también ahí en Milenio, en Grupo Milenio, también con Multimedios, que es parte también del grupo, pero ya haciendo televisión. Y ahí fue donde empecé a tener realmente como esos primeros acercamientos con Chivas, ¿no? En la práctica formal pues de hacer periodismo o de ser corresponsal. Después de unos años ahí en Multimedios y con el grupo, ya después pues se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a Fox Sports y pues eso fue para mí la oportunidad y el trabajo que de cierta manera pues me cambió la vida en cuanto a lo profesional, ¿no? Porque pues ahí, por supuesto que trabajar en una cadena, sobre todo específica, ¿no? Específica en deportes, porque bueno, Grupo Milenio es un grupo informativo, para mí el más importante que tiene México, pero en cuanto a deportes, pues ya trabajar con un canal especializado en deportes también es muy distinto, ¿no? Entonces ahí ya fue donde sí tenía asignado 100% al equipo, porque en Grupo Multimedios pues teníamos de cierta manera varias responsabilidades. Yo no tenía asignada la fuente como tal de que solo yo tenía que enfocarme en Chivas, sino que te hacía más cosas, pero en Fox Sports pues sí, literalmente ese fue mi trabajo, ¿no? Y ya también el tiempo, los años, el trabajo de uno, pues lo van haciendo, se va haciendo seguramente uno de fuentes, de contactos, de amigos también, de todo lo que se necesita, pues creo yo, para también poderle llevar pues, buenas cosas a la gente, ¿no? Que al final de cuentas el trabajo realmente de nosotros es que a veces por ahí se puede perder, pero nuestro trabajo realmente es informar a la gente y eso es todo lo que hacemos. Así es, Rodrigo. Y es algo que ha sabido como que recompensarte mucho la afición porque tu trabajo en estos últimos años que estuviste en Fox lo reconocieron mucho. O sea, eh, yo siempre sigo sobre todo en Twitter o en X, Claro. las informaciones que ofreces y todo eso. Y me da mucha gracia porque el chivermano en común es, hasta que no lo diga Rodrigo Camacho, no lo creo. Eso fue algo que me pareció que es una recompensa para uno como periodista, el hecho de tener esa credibilidad con el aficionado, ¿no? Eh, bueno, no, ya esa parte de cómo llega el éxito, lógicamente, con la misma ética y todo eso,
lo lograste. ¿Qué estás haciendo ahora, Rodrigo, después que saliste de Fox? Porque el aficionado también quedó como huérfano en esa parte y bueno, gracias a eso también pudiste agregar tu canal de YouTube personal. Sí, bueno, ahora digo, en mi trabajo no cubro formalmente ni propiamente el equipo como tal, pero bueno, justamente como dices, la verdad que sí me sorprendió cómo empezó a valorar la gente mi trabajo, porque no era algo que yo tenía pues ni contemplado, ni en el radar, ni mucho menos, pero sí que por supuesto todo ese tipo de comentarios y cosas que la gente normalmente decía también que valoraban mi trabajo, la verdad, pues para mí es la mayor satisfacción hasta ahora, realmente, y justamente por esa relación pues que había cultivado, por decirlo de alguna manera, no quería desprenderme de ella, la verdad, y no quiero todavía. Entonces, por eso intenté seguir o intento, por decirlo de alguna manera, seguir hablando del equipo, seguir informando de la manera en la que yo pueda, si bien no estoy cerca o ya no estoy en Guadalajara como tal, pues intento de cierta manera mantener un poco activa tanto fuentes, la información, tratar de seguir viendo los partidos del equipo, etcétera, etcétera, seguir escribiendo en X, seguir ahora que abrí el canal de YouTube precisamente como para a mí mismo forzarme a seguir con eso. Pero bueno, me vine a vivir a Denver, estoy ahora viviendo acá en Colorado y trabajo también trabajo en una estación que trabaja de cierta manera a su vez para Univisión Colorado, es decir, hacemos nosotros el noticiero local y ahora ese es el trabajo que yo tengo, pero bueno, siempre trato de darme la oportunidad de seguir, entre comillas, cerca, porque si bien no estoy de manera presencial cerca, pero seguir cerca de Chivas todavía. Perfecto. Bueno, de las preguntas que tengo así más de actualidad con respecto al equipo, me gustaría saber cómo calificas la gestión de Fernando Gago hasta este momento en Chivas después de la eliminación en la Leagues Cup. Sí, yo esperaba que la Leagues Cup sirviera como una especie de reflejo de lo que para mí había sido la llegada de Fernando Gago, que quizás no, por supuesto que no se tradujo en números, pero creo yo que en el mediano plazo, sobre todo, podría significar una mejora respecto a lo que habíamos visto con Pauno, ¿no? Sobre todo por la utilización de algunos otros jugadores, como Eric Gutiérrez, por ejemplo, que no tuvo tanto protagonismo con Paunovic y que de cierta manera pues es un jugador que se ha vuelto muy, muy importante para el equipo. Y yo esperaba que la League Cup fuera esa demostración de que justamente se había dado un salto de calidad. Desgraciadamente para el equipo no se dio así y pareciera como que Chivas sigue estancado en ese sentido, ¿no? Como que no ha terminado de dar otro paso, al menos de manera tangible, ¿no? Porque creo que lo que le vimos al equipo de Gago en el semestre pasado, sus picos altos creo que fueron muy buenos, siempre competitivo, más allá digo, no tendría que ser yo el que tuviera que defenderlo, pero mucha gente, por ejemplo, le achaca la eliminación en Conca Champions y la ida. No quiero decir que fue un accidente como tal, porque hay cosas que tú las debes trabajar y las debes hacer, pero es un resultado de cierta manera condicionante por una expulsión, por cómo caen los goles, creo yo, por cómo cae ese 3-0, etcétera, etcétera. Y yo creo que en general el trabajo de Fernando Gago ha sido bueno, pero justamente llegó el punto en el que yo esperaba que diera esos pasos que yo me imaginaba que iba a confirmar que había sido un salto de calidad y siento que se está quedando corto en ese sentido. Creo que no está, es decir, por la línea ascendente que yo le llegué a ver al equipo, ya para mí esa línea está, si no estancada, o sea, si no hacia abajo, por lo menos sí está estancada. Entonces, seguiría diciendo que para mí ha sido una buena gestión, pero ahora pues completamente buenas secas, ¿no? Tampoco algo que haya que presumir, ni mucho menos. Claro, parece como que esta Leagues Cup haya sido un punto de inflexión en su gestión. O sea, venía haciendo muy bien las cosas, incluso las últimas dos jornadas del torneo las gana y eso había ilusionado o alimentado mucho a la afición y de repente en la League Cup otra vez decae mucho el rendimiento del plantel. ¿Cómo ves el futuro de Gago en Chivas? Yo creo,
iba a decir incierto, pero no tengo tampoco la certeza de que sea incierto. Entonces que que hay un reto interesante. O sea, para mí la palabra de Gago sería reto todavía porque, insisto, a mí hubo cosas que me gustaron en su primer semestre, pero ahora, digo, por lo que he podido preguntar, por lo que me han contado, ahí creo que algo que en lo que no llegó a mejorar, por ejemplo, la cosa con la gestión anterior, fue la gestión de grupo. Creo que hay cosas que todavía le tocan mejorar ahí en la cuestión de la gestión como tal de la plantilla, la gestión del grupo. Creo que sí hubo un convencimiento inicial, pero que también de cierta manera puede ser normal, ¿no? Pueden llegar siempre las dudas y al entrenador le empiezan a creer hasta que ganes, ¿no? Que tan pronto ganes y te vuelves a ganar a los jugadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que Fernando Gago tiene todavía cosas que demostrar, ya no a la gente, sino él como entrenador y él para con sus jugadores, ¿no? Y con sus futbolistas. Entonces, yo creo que tiene un reto bastante importante de hacer una autocrítica, que yo creo que también le vendría bien a Fernando Gago, como esta eliminación en Leagues Cup, de cierta manera replantearse lo que está haciendo, si de verdad, porque por supuesto que su trabajo no es malintencionado, pero que quizás las formas que él cree que lo van a acercar al éxito, quizás habría que hacer un reajuste o una autocrítica de quizás cambiar un poco el rumbo de cómo lo está trabajando con el equipo. Claro. Oye, mediáticamente se ha cuestionado mucho a Chivas de hace mucho tiempo, ¿no? Pero quería saber tu opinión sobre este cerco mediático que se formó después de la Leagues Cup y sobre todo con Fernando Gago, porque estamos acostumbrados a que Chivas daba conferencias de prensa previa a cada jornada con el entrenador y un jugador, y desde que llegó Fernando Gago eso nunca más ocurrió. Quería saber tu opinión como periodista acerca de ese particular. La verdad es que, según recuerdo yo, todo ese tipo de cosas también las dejamos de tener desde que estuvo Veljko Paunovic, si no me falla a mí la memoria. Sí recuerdo haberle visto varias conferencias de prensa a Pauno, pero también de cierta manera cambió mucho realmente cómo se empezó a manejar el equipo, si no recuerdo mal, a raíz de aquella versión que surgió que probablemente iba a la Almería. Entonces recuerdo que esa conferencia de prensa se dio antes de un clásico tapatío y pues se le intentó cuestionar acerca de la Almería, prácticamente no quiso hablar del tema y después terminó el equipo ganando y creo que ya no se hicieron de la misma manera las conferencias de prensa, al menos no fueron tan habituales como si habían sido al inicio, ¿no? Y la realidad es que yo recuerde también, sí estábamos acostumbrados a tener una conferencia de prensa, pero tampoco es como que para mí nunca alcanzaron o sea, una regularidad que uno podría identificar de este día habla el entrenador. Eso yo lo recuerdo que lo llegamos a tener con entrenadores antes, claro, pero creo que se empezó a perder incluso desde Veljko Paunovic. Y el hecho de Fernando Gago, pues a mí me parece muy claro y creo que lo demuestra él cada que tiene la oportunidad, que no le gusta hablar con la prensa. Entonces, si le hablo yo desde mi trinchera, yo creo que no se ayuda, sobre todo no porque él nos tenga que dar la cara a nosotros, sino por el ejercicio que es propiamente una conferencia de prensa previa a un partido, ¿no? Después también, siempre lo he dicho y siempre lo he creído, que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica desde el lado del periodismo, de realmente qué cuestionamientos estamos haciendo, o sea, si realmente le estamos sacando provecho a lo que debe ser una conferencia de prensa también. En ese sentido sí nos podemos meter todos en la misma bolsa, pero yo creo que al final de cuentas, si Fernando Gago no está haciendo conferencias de prensa, lo que está haciendo, más allá de que suene a un discurso pues populachero o populista, literalmente es alejarse de la afición, porque es la manera en la que él tiene de poder acercarse a la afición, al menos en las cosas que él dice, ¿no? Es así. Quería preguntarte además sobre el comité deportivo. Esta prueba hasta diciembre, este comité deportivo que heredó la función
de Fernando Hierro, ¿cómo calificar el mercado de pases que tuvieron? Creo que en diciembre se define si continúa o no. Conocer un poco cómo te ha parecido este mercado de pases. Sí, pues de entrada el mercado de pases me ha parecido larguísimo y curiosamente todavía nos queda un mes, al menos del día que todavía estamos grabando este diálogo, pero todavía le queda un mes al mercado de pases, al menos oficialmente. En cuanto a lo que ha hecho Chivas, a mí me parece terrible, o sea, me parece uno de los peores mercados de pases que ha tenido el equipo en pues, las últimas temporadas al menos. Claramente la última claramente la peor desde que llegó esta nueva gestión, por decirle de alguna manera, porque sabemos que pudo haber terminado con la salida de Fernando Hierro, pero que en teoría significaba como una especie de continuación del proyecto, ¿no? De ahí que siguiera todavía Juan Carlos, de ahí que siguiera Fran Pérez todavía, pero si lo metemos en esa misma bolsa desde que empezó esta nueva era, por decirlo de alguna manera, desde que llega Fernando Hierro y su grupo de trabajo, es claramente la peor, pero con diferencia. O sea, yo creo que, no sé si solo Ricardo Peláez, creo yo, pudiera haber firmado un mercado de pases así para lo que ha hecho el Guadalajara, porque creo yo que no se han atendido las necesidades que tiene la plantilla como tal, y creo que eso hasta el propio Fernando Gago lo ha demostrado en no experimentos, pero sí en las pruebas que ha hecho, ¿no? Con ese mediocampista que todavía se demuestra que le falta, porque ha probado a Beltrán ahí, ha probado a Alvarado ahí, ha probado a Eric Gutiérrez ahí. Es decir, el hecho de que también tu entrenador haga tantas pruebas todavía a estas alturas de su proceso, después de pues, ya varios meses, algo te quiere decir que hay alguna pieza ahí que le sigue haciendo falta, ¿no? Y no se atacaron esas necesidades, llegaron jugadores que para mí no te mejoraban lo que ya tenías también en tus propios futbolistas que fuiste cultivando en tu cantera y que los vimos en el Tapatío, y que para mí a la altura de la crítica que se debe hacer por el mercado de pases, a esa altura deberíamos poner también las decisiones que ha tomado también este consejo directivo para con las salidas de esos futbolistas. Y hablo, por supuesto, de Sajid Muñoz, de Alejandro Organista, de Diego Campillo, de Sebastián Pérez Buquet, de todos estos futbolistas que hubieran representado una solución a estas alturas y que incluso desde la gestión de Veljko Paunovic no se les dio ese aprovechamiento a los futbolistas. Entonces, por eso digo que a la altura de la crítica que podemos hacer de este mercado, a esa altura me parece que también hay que cuestionarles la gestión del talento de la propia institución, porque ya no es que no los hayas utilizado tú, sino es que prácticamente los regalaste, no obtuviste nada a cambio por ellos, y también de cierta manera es como enviarle un mensaje subliminal a tus propias futuras generaciones que por más bueno que puedas ser y por más resultados que puedas dar, porque el Tapatío fue campeón y luego fue campeón de campeones, tu recompensa, entre comillas, se vuelve salir prestado a Juárez o se vuelve salir prestado casi regalado a la Liga de Expansión. Entonces, en ese sentido, me parece que son las críticas más principales que habría que hacerle a este consejo directivo, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Rodrigo, también el tema Chicharito interesa muchísimo a aficionado en la actualidad, sobre todo porque quizás no ha terminado de dar lo que se esperaba. Ya después, bueno, básicamente, la recuperación de una lesión como la que tuvo no es nada fácil y bueno, de hecho toda en Chivas. Pero ¿cómo calificar su rendimiento? ¿Se recupera o no? ¿Termina de explotar en este semestre? ¿O crees que ya sería para el próximo año? Es que yo creo que ni siquiera hay que evaluar de Javier. O sea, por lo que llegó, a mí, de verdad, me sigue pareciendo un jugador muy aprovechable y un jugador diferencial, único de lo que hemos tenido en nuestro fútbol. Digo, el segundo mejor delantero que hemos tenido en la historia de México, al menos para mí, en mi entender, después de Hugo, por supuesto. Pero lo que le he visto, genuinamente a mí me ha gustado bastante. El problema es que ha sido irregular por un tema físico y que justo esos temas físicos después te pueden condicionar a lo que puedes seguir mostrando. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que
no juegas, o sea, te lesionas. Como te lesionas, pues te ausentas y cuando vuelves no rindes igual porque te ausentaste y después te vuelves a lesionar. Entonces se vuelve pues como ese círculo vicioso que ya decía. Entonces, lo que yo le he visto, creo que ha sido bueno y creo que le puede servir al Guadalajara, pero tiene que ser constante, por supuesto. Y el problema, pues, tendría que ser ese, atenderle el tema de sus lesiones y los temas físicos para que no sean, pues no sean un impedimento, ¿no? Para que al menos pueda estar disponible, ya ni siquiera hablemos de ser referencial o diferencial, ¿no? Claro. Para terminar, Rodrigo, me gustaría saber tu pronóstico para los 7 partidos próximos de Chivas, que serían como finales de septiembre, comienzos de octubre, porque tenemos una fecha FIFA intermedio. Lo tomo como un plazo que pudiera ser clave porque son muchos partidos muy interesantes. Me gustaría saber tu pronóstico para el regreso de Chivas contra Tigres en el Volcán. Sí, bueno, de entrada, si hay un entrenador que sabe que le duele al Guadalajara, pues podría ser Veljko Paunovic, ¿no? Más allá de que es un equipo de cierta manera diferente, pero que siento que aún pues tiene todavía algunas falencias que el propio Pau no puede aprovechar y que al menos ahora tiene pues mayor calidad, ¿no? O sea, que eso también nunca lo he escondido. O sea, me parece que Guadalajara está como en un segundo escalón en cuanto a planteles, porque está claro que América, los Regios, o sea, Tigres, Rayados, y no sé si de repente hasta el propio Cruz Azul puede estar ahí a la par de esos equipos, y después viene Guadalajara, sí, quizás peleando un poquito más de cerca con Toluca, por ejemplo, en ese segundo escalón de planteles que sí pueden ser competitivos, pero que no son los mejores planteles de la liga, ¿no? Entonces, no, justo lo que decía al inicio, ¿no? A mí no me termina de convencer lo que he visto porque igual es problema mío, ¿no? Porque yo seguramente pues puse unas expectativas en relación a lo que vimos el semestre pasado, que genuinamente a mí me gustó, más allá de que en la liguilla con América sigo diciendo que murió de nada, como se dice, ¿no? Chivas realmente no le pasaron por encima, pero también no tuvo argumentos para pasar. Más allá, haciendo un balance, yo aseguraba y aseguro todavía que ese primer semestre de Fernando Gago fue bueno. Entonces, quizás justamente por eso puse unas expectativas en el equipo, ya no lo que a mí me gustaría ver, que no es mi lugar decir qué me gustaría, sino lo que yo creía hacia donde podía seguir creciendo el equipo. Para mí no ha llegado ahí, entonces no, pues sería como realmente contradecirme. Entonces yo creo que le va a costar, o sea, yo creo que le va a seguir costando contra Tigres, contra América, contra Cruz Azul, contra Rayados. Esos escenarios yo siento que le van a seguir y le van a seguir costando. Después yo creo que puede solventar el resto de los rivales, no de una manera sencilla, pero los puede al final solventar de entrada porque tiene mayor calidad y porque Fernando Gago genuinamente me sigue pareciendo un buen entrenador. El problema es lo que dijimos, ¿no? Como este reto de hacer una autocrítica, de replantearse algunas cosas y de ver si puede, pues como cambiar ese chip, ¿no? Que se le dice para ahora sí, ya no tiene que pensar en que tiene 2 competiciones, ya no tiene que pensar en otras cosas más que enfocarse en la liga y saber qué es lo que le resta. Entonces, para ti los más complicados, obviamente, sería muy difícil ganarle a Tigres, que es el que le toca en esta siguiente jornada. Sí. América, que viene después de la fecha FIFA, Ajá. Clásico Nacional. Sí. Cruz Azul, que también es de visitante. Y Monterrey, que sería en el Akron, no recuerdo. Sí, a finales de septiembre. El final de septiembre, exacto, la última fecha de septiembre. Con Juárez yo creo que no habría mucho problema, incluso con León yo creo que Chivas está por encima de León, por ejemplo, por varias cuestiones, y no sé si vamos incluso hasta el clásico tapatío, lo del Atlas, no, lo de Atlas, no, a mí no me convence como o sea, no me convenció lo que vi con Beñat San José y no me ha convencido tampoco. Después igual por ahí puede dar un salto de calidad del Atlas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, el Guadalajara con todo y sus altibajos o lo que queramos, como le queramos llamar a la actualidad del Guadalajara, sigue siendo más que estos equipos, al menos para mí. Claro.
Claro, entonces pudiéramos ver al Guadalajara que en play-in. Yo creo, o- bueno, sí, play-in porque solo los 4 primeros clasifican directo, ¿no? Claro, Sí, no, yo creo que sí. Sí, a mí me sorprendería si Chivas, por lo que he visto, no porque no crea que tiene ese potencial, de que lo tiene, yo creo que lo tiene, pero me sorprendería si al final del torneo termina dentro de los primeros 4. Tendría que venir todo esto que ya dijimos con Fernando Gago, ¿no? Que siento que tiene mucha mano Fernando Gago en lo que está pasando realmente ahora. sí, sí, a diferencia de Belko, creo que Belko sacaba muchos resultados con poco juego y con Fernando Gago ha sido todo lo contrario. O sea, ha mostrado mucho mejor juego, pero como que no le dan los resultados. Sí, a ver, sí, sigue conviviendo de repente Chivas como en esos dos escenarios, porque sí le recuerdo algunas victorias a Pauno, incluso su primera, ¿no? Aquella vez en Monterrey, que Rayados le pasó por encima en Monterrey y terminaron ganando 1-0, porque falló un penal Berterame y varias cosas así. Pero, y sí, digo, en teoría una gestión de Pauno que nunca sintió que tenía un centro delantero como él lo quería, que nunca sintió que tuvo el medio centro que quería. Y en teoría, bueno, ahora Fernando Gago pues ha tenido entre sí que no a Javier, a Eric Gutiérrez como tal, ya, o sea, aprovechándolo más. Entonces, yo siento que, sobre todo porque pudo haber recogido Fernando Gago cosas buenas que dejó Pauno, y Pauno pues recogió lo que había, o sea, no había absolutamente, pues, casi nada que rescatar de las gestiones anteriores. Así es. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención y bueno, tu mensaje a la afición de las Chivas. No, ¿de qué? Gracias a ti, gracias a ustedes también por invitarme, por considerarme, y pues a la afición de Chivas, digo, hay realmente muy poco que decirle, porque genuinamente sí me parece que ha sido una afición pues maltratada, porque digo, sé que también hay de todo, ¿no? En todas las aficiones, que no han tenido al equipo donde ellos lo quisieran ver, por supuesto, pero que creo que a comparación con esa era post-Almeida del 2018 hasta antes que llegara Fernando Hierro, que ahí sí me parece que las cosas se hacían terribles, o sea, de manera pésima. Creo que ahora al menos sí hay pues un panorama un poco más positivo, y creo que es en cuestión de unos pocos movimientos. El problema es que el consejo directivo dé con ellos, ¿no? Como para poder realmente tener el equipo que necesita tener el Guadalajara para seguir siendo protagonista, porque que no se olvide que también pues Chivas ha hecho final, cuartos de final, semifinal, es decir, también ha estado ahí. Tampoco es que, o sea, no son justamente estos procesos que ya decíamos donde tenía que hacer cuentas en la penúltima jornada a ver si se metía o a ver si hacía esto, donde de repente de verdad no calificaba o perdía en el repechaje. Es decir, no, yo creo que eso ya quedó atrás, pero ahora falta ese otro paso, el ser siempre constante, al menos en semifinales, y estar apostando por la final y por supuesto el título. Vale, muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Fuerte abrazo.